Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero agradecer muchísimo la invitación a participar del evento de conmemoración del Día del Lenguaje, del Día del Idioma. Yo diría también de la conmemoración de la comunicación, porque el lenguaje también implica eso, sobre todo comunicación. Y pues yo voy a charlar con ustedes un poco sobre un trabajo de investigación, una línea de investigación que he venido desarrollando con el grupo de investigación del que soy director, Grupo de Investigación, Comunicación Dialógica y Democracia. Desde hace ya algunos años, pues nos hemos interesado obviamente en el tema de comunicación, en particular en el contexto de los medios contemporáneos. Y lo que quiero mostrarles es una parte de ese trabajo investigativo que en lo personal me interesa muchísimo, que es el fenómeno de las redes sociales virtuales. Todos en este momento hacemos uso de las redes sociales virtuales, todos tenemos redes sociales virtuales. En los jóvenes se dice, por ejemplo, que el que no tiene perfil en Facebook está por fuera de este mundo, pues no existe, correcto. Pero hay una serie de ámbitos allí que me parece, en la investigación que hemos desarrollado, que me parece son fundamentales comprender y reflexionar acerca de estos fenómenos. Mi conferencia se llama Redes sociales virtuales como dispositivos mediáticos de control. Voy a iniciar presentándoles un corto video de 2 minutos con el que quiero motivar al auditorio. Pero no importa, es más importante el video. Creo que el video nos deja muchos interrogantes sobre cuál es el uso que se le da a la información que transita por Internet, particularmente en el caso de las redes sociales virtuales. Ese es, digamos que, un ámbito muy importante, un ámbito, digamos, a tener en cuenta. No
nos preocupa mucho la seguridad de nuestra información. No queremos que nadie más se entere de cosas que solamente yo debo. Pero la dinámica de las redes sociales virtuales está generando otro tipo de circunstancias. Se decía, por ejemplo, que no hay información privada en las redes sociales, porque el hecho de inscribir o de subir alguna información a la red ya lo hace pública, de pleno dominio. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a mirar algunos aspectos que son claves allí, frente a esta perspectiva. No sé si hay manera de subir un poco el videín, tal vez, para que no se corte la imagen, no sé. ¿Por qué es una gráfica de internet? Porque nos está mostrando cómo se teje la red de interconexión en la plataforma internet. Y es muy importante notar cómo esa imagen se parece mucho al universo. Podríamos pensar que allí encontramos las galaxias, etcétera, etcétera. Y efectivamente, internet es un universo. Se ha convertido en un universo. Para poner datos o cifras a el crecimiento de internet, vamos a poner un ejemplo. En el año 2000 habían alrededor de 360 millones de usuarios en internet, en el año 2000. La cifra que se publicó el año pasado sobre el número de usuarios de internet está llegando en este momento a los 3.000 millones de usuarios. En un planeta que tiene 7.000 millones de habitantes, 3.000 millones de usuarios de internet es una cifra significativa. Podríamos decir que casi la mitad del planeta está conectado a internet. En la gráfica se está mostrando los promedios del uso del número de usuarios conectados a internet. Las websites también han tenido un crecimiento vertiginoso. Vamos a poner un caso particular. En el año 2000 habían 30 millones de websites, de sitios web. Y hoy, en el 2014, llegamos casi a 1 billón de sitios web, de websites en internet. O sea, eso también nos está mostrando cómo efectivamente hay un crecimiento exacerbado del uso y del consumo de la información en internet. Internet definitivamente ha crecido tremendamente, ha crecido a unos pasos muy grandes. Para seguir con el modelo de los datos. En 60 segundos, es decir, en 1 minuto, se suben 72 horas de video a YouTube, se crean 571 sitios web nuevos, se mandan 204 millones de correos electrónicos, se comparten 3.600 fotografías en Instagram y se envían 278.000 tweets. Es decir, el flujo de información cada minuto es supremamente alto. Digamos que uno de los fenómenos allí, dentro de lo que son las diversas sitios o los diversos medios que se han construido a partir de la plataforma internet, pues el que más llama la atención en este momento es justamente internet, las redes sociales virtuales. Este mapa nos está mostrando efectivamente cómo han crecido las redes sociales, cómo penetran en las distintas regiones del mundo y cómo efectivamente hay ya unas redes sociales que tienen un carácter predominante, ¿sí?
Ese es un aspecto bien clave que más adelante vamos a enfatizar. Bueno, todos más o menos conocemos la historia de Internet, sabemos cómo surgió, cómo se produjo, etcétera, etcétera. Pero hay un dato que es muy importante y muy interesante aquí acerca de cómo efectivamente en los orígenes de Internet la idea de la información, de compartir información, era básicamente una idea de carácter democrático. ¿Qué significa eso? Que Internet tendría que ser una plataforma en donde la información viajara libre y sin fricciones. Un ingeniero, se llama Tim Berners-Lee, creó un código que se llama el código HTML. Ese código permite que un usuario suba la información a través de este código y la comparta en Internet. Ahí hay un dato interesante. En los orígenes de Internet, en el Internet que todos conocemos hoy en día, la información no requería o no pasaba por distintos filtros que le significaran mayor transformación. Era una información puerto a puerto, es decir, la información iba a circular de una manera libre, como decía el mismo Berners-Lee, y democrática. No había ninguna dificultad, ningún impedimento para acceder a la información misma. Van a poder capitalizar toda una serie de información que luego va a ser convertida en un producto, en materia prima, para un nuevo tipo de mercado. Es el mercado de la información. Hay una clave aquí bien interesante. Utilizando una idea de un autor italiano, Antonio Negri, en un libro muy interesante que se llama El Imperio. La idea que él señala es que las dinámicas de las economías contemporáneas han cambiado y se han transformado porque ya no estamos basando un mercado en bienes manufacturados, sino que estamos encontrando un mercado de los servicios y de la información. La información se vuelve la nueva materia prima de ese mercado, el nuevo objeto de transacción en ese nuevo mercado. Y resulta que todas estas, digamos, medios surgidos a través de la plataforma de Internet se empiezan a convertir o a empoderar en nuevos epicentros económicos con grandes capitales, con la capacidad incluso de salir a cotizar a la bolsa. Alguien se pregunta, por ejemplo, ¿por qué Facebook no cobra por hacer uso de su plataforma? ¿Por qué YouTube no cobra por hacer uso de su plataforma? Pero tienen la capacidad económica para salir a cotizar en la bolsa. ¿Qué es lo que está pasando allí? Quiero leer aquí dos párrafos de un documento que habíamos construido justamente sobre el fenómeno de las redes sociales y que me parece muy importante y muy puntual. El poder de hacer ver y hacer decir se vuelve evidente cuando es analizado de manera sucinta cada una de las herramientas interactivas con las que se presenta la red social virtual llamada dispositivo. Ya se llame Facebook, Twitter, Badoo. Independientemente del nombre que reciba, la posibilidad de navegar a través de los comentarios y publicaciones de amigos y conocidos en cualquier momento, y de hacer saber que un pensamiento, una noticia o un comentario que se publica tenga un nivel de aprobación por parte de los usuarios, es el principal atractivo que tiene el modelo de mediatización sobre el que se sustentan las redes sociales virtuales. Pues la forma de declarar que algo es del agrado o que me gusta es una especie de actividad cultural de carácter adictivo. Cuando muchos usuarios de manera simultánea están declarando su agrado o valoración positiva hacia algo, están permitiendo generar una enorme fuente estadística alrededor de gustos y tendencias. Por la misma información suministrada por los usuarios, los administradores de bases de datos de las redes sociales llegan a saber quién es el usuario
en qué país reside, la edad, la profesión, el lugar de estudio y en qué lugar trabaja. Pues el propio usuario lo ha puesto en su perfil. Y además de ello pueden asociar las aficiones con los gustos de los usuarios. Pueden saber qué música le gusta, qué clase de noticias le gusta, qué eventos le atraen y hasta su propia tendencia política. Pueden saber cuándo un producto es del agrado o no del usuario. Adicionalmente, pueden ver los resultados de las encuestas que los mismos usuarios publican y encontrar información valiosísima sobre las tendencias y gustos de los usuarios que responden dichas encuestas. Cuando los administradores de las redes sociales logran fusionar toda esa información, lo que se obtiene es una gran base de datos alrededor de qué es lo que los consumidores buscan. Una base de datos enorme, extensa, detallada, clasificada y real de los gustos de cualquier segmento de mercado a nivel individual en cualquier parte del mundo. Todo ello de forma gratuita, pues usted ya hizo todo el trabajo. Entonces, evidentemente, cuando hacemos un análisis de la arquitectura de las redes sociales virtuales, pues encontramos efectivamente cómo hay allí una modulación de la información en el sentido de propiciar herramientas para que el usuario produzca información, pero también herramientas para que el usuario consuma información. Y esto a la larga está convirtiendo toda esta información que circula en la red en un gran cúmulo de información que es usado de determinadas maneras, por ejemplo, para el ámbito de la construcción del mercado publicitario. La gran pregunta es, ¿cuál es el derecho que le asiste al usuario frente a esa producción y consumo de información de la cual el usuario, a veces de manera inconsciente, se ve regulado y modulado por el conjunto de herramientas que pertenecen o que presentan las redes sociales virtuales? Pero sobre todo un poco más allá de eso, porque ese ya es un problema de grueso calibre, pero un poco más allá de eso, cómo estas redes sociales, por ejemplo, están configurando efectivamente lo que Deleuze llamó los nuevos mecanismos o los nuevos dispositivos de control. Hay allí una reflexión profunda y hay una reflexión muy fuerte acerca de ese fenómeno. Bueno, se me acabó el tiempo. Para indicar allí una cosa que es bien importante. Estas reflexiones no son, por decirlo de alguna manera, menores. Estas reflexiones pasan necesariamente o hacen parte de la gran reflexión que en el mundo se está haciendo, se está desarrollando justamente acerca de cómo está siendo tratada la información, del modo en que está siendo usada la información, del modo en que esa información está siendo utilizada. ¿Quiénes son los que están haciendo ese uso de la información? ¿Por qué Internet cada vez es un escenario más y más regulado? Y ya no por regímenes, por gobiernos, sino por una actividad comercial que se está empoderando de las propias redes. ¿Qué pasó con ese sueño humanista de una Internet libre y sin fricciones, de una Internet donde la información fuera el objeto democrático al cual todos los individuos pueden acceder a ella? Entonces, esas son grandes reflexiones que se están generando y que se están desarrollando en este momento. Wikileaks no es sino un fenómeno particular de un fenómeno mucho más complejo y más amplio, que es justamente el problema del tratamiento de la información. Finalmente, para el caso particular que quería señalar, el fenómeno específico de las redes sociales virtuales, que tiene un poder adictivo, es un fenómeno que tenemos que empezar a revisar también de manera sucinta. Porque el nivel de crecimiento es amplísimo, pero el modo en que estamos mirando o que estamos apropiando esas redes, pues a veces no pasa por unas reflexiones críticas frente al mismo fenómeno. Y este es justamente el interés, como les decía al comienzo, del trabajo investigativo que estamos desarrollando. Una cosa de carácter
publicitario. Con el grupo de investigación hemos logrado desarrollar 2 trabajos de investigación, 2 publicaciones como resultados de investigación. Uno es este libro que se llama Comunicación Dialógica, Democracia y Discurso Pedagógico. Y otro es este libro que salió apenas hace unos 15 días, publicado por la Universidad Distrital, en donde yo trabajo, en donde soy el profesor de planta, que se llaman Fenómenos Mediáticos Contemporáneos, donde justamente trabajamos un poco, una parte, con relación a este. Me gustaría, si asisten a la feria, que pudieran pasar al pabellón de la universidad y hojearan el libro, si les llama la atención, si les parece interesante. Quería hacer. Pero hay efectivamente una línea sobre la cual se quiere trabajar, que es efectivamente el nuevo papel que están teniendo los nuevos medios interactivos que se están generando en la plataforma de Internet. Muchísimas gracias. Sí, creo que sí. Agradecemos al magíster también del plantearlo. A continuación viene una sesión de preguntas de parte de profesores y o estudiantes. Profe Marta. Buenos días, profesor. Me alegra mucho que nos hayan brindado la oportunidad de saber sobre las redes, ¿no? Un fenómeno que nos tiene pues involucrados a todos. Yo le tengo una pregunta, profe. ¿Cómo hacer que las redes se vuelvan también una mediación pedagógica? ¿Cómo podríamos aprovechar? Es decir, en este momento las redes y los estudiosos han tendido como a enmarcarlas como en algo nocivo, siento yo. Siento que es como algo nocivo, ¿no? Pero no podemos desconocer que ahí la tenemos. Y en eso viven los estudiantes chateando y viven en Facebook y viven en Twitter. Y uno como maestro se pregunta, ¿cómo podríamos aprovechar esas redes sociales para la academia? ¿Sí? Y que podamos escribir un Twitter bien escrito y podamos participar en un foro con buena redacción. Entonces, ¿cómo usted ve ese proceso? Sí, bueno, es muy clave la pregunta, muy importante la pregunta, y sobre eso, digamos, se puede reflexionar un ámbito. A las redes sociales virtuales les está pasando lo mismo que les pasó a los medios tradicionales de información, a los medios masivos de comunicación. Vamos a poner un ejemplo, el caso de la prensa. La objetividad que la prensa debiese tener sobre las noticias desaparece cuando en la prensa, como medio, empiezan a tener incidencia distintas fuerzas marginales a ellas. Las fuerzas del poder político, las fuerzas del poder económico, fundamentalmente. Y entonces el medio tiene que transformarse, tiene que convertirse en un filtro en el cual se modula la información que se presenta. Y se acostumbra al usuario, al lector de la prensa, a un determinado tipo de noticias. Entonces, este lector termina señalando unos criterios sobre la calidad de la información, sobre el modo de la información. Y en ese sentido, la prensa propicia la información que el usuario quiere consumir. Pero el usuario ha sido modelado justamente por esos poderes que han transitado alrededor del medio mismo. Cuando digo que a las redes les está pasando algo similar, es que efectivamente nos estamos acostumbrando a que a través de las redes
transite todo tipo de información, pero no estamos siendo sujetos críticos de la información que transita allí. Entonces, a nuestros estudiantes, por ejemplo, incluso en el ámbito de la escuela, no se les puede decir que no hagan uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Eso es imposible. Pero ¿qué es lo que tenemos que lograr? Formar sujetos críticos de la información, usuarios críticos de la tecnología. Es que las redes sociales virtuales y todos los medios que están en Internet deben ser objeto de estudio de la escuela, pero un objeto de estudio crítico, en el sentido en que no vamos simplemente, por ejemplo en el caso de los maestros, a pensar cómo usamos o cómo aprovechamos la herramienta para mejorar la didáctica de nuestra clase. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos comprender el carácter que tiene ese medio o esa herramienta, cuáles son sus virtudes, pero también cuáles son sus defectos y cómo nosotros nos podemos convertir y podemos ayudar a convertir al estudiante en un usuario crítico de la información y del uso de la tecnología. No hay, digamos, existe ese gran inconveniente, los nuevos medios interactivos no hacen parte de la agenda curricular, ni en la escuela, ni en el colegio, y obviamente tampoco en la universidad. Y si no problematizamos eso, si no curricularizamos ese ámbito, pues va a ser muy, muy difícil tratar de configurar una sociedad cuyo uso y consumo de la información tenga un sentido objetivo y crítico. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va a lo siguiente: ¿será que se está proponiendo en el ciberespacio una nueva escala de valores, un nuevo modelo ético, por así decirlo, en Internet? ¿Qué repercusiones o implicaciones tendría eso? Yo hacía mención, por ejemplo, a un fenómeno particular que se produce justamente en las redes sociales y es el ámbito de la identidad. ¿Sí? Digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la identidad, más bien, el discurso que nosotros conocimos sobre la identidad era un discurso que nos decía que la identidad es elemento fundamental de todo ser humano. Y la identidad estaba asociada a un territorio, a unas marcas simbólicas, ¿cierto? Entonces, la identidad del colombiano. Y la identidad del colombiano está referida a un espacio geográfico, a unos elementos históricos y a un conjunto de elementos simbólicos que lo representan, un escudo, una bandera, un himno nacional. Y la selección Colombia también, en cierta medida. Entonces, son elementos identitarios, o sea, son elementos de la construcción de la identidad. Están ahí, son permanentes, son fijos. Pero el fenómeno que encontrábamos justamente con el caso de las redes sociales es que la identidad se volvió una cosa dinámica y cambiante. Es que los jóvenes de hoy en día no ven la identidad como un elemento móvil, como un elemento fijo, sino sobre todo como una serie de elementos móviles. La pertenencia a un territorio no corresponde a un territorio físico de carácter geográfico. La pertenencia en un territorio corresponde a un espacio que tiene un carácter virtual. Yo tengo un espacio en Facebook y ese es mi mundo. Entonces, hay una reflexión profunda acerca de cómo efectivamente ese concepto de identidad
ha venido cambiando. La pregunta es cómo ha cambiado y qué ámbitos está generando. Y estamos tomando apenas un ámbito particular de nuestra cultura, que es el ámbito de la identidad. ¿Qué es lo que está pasando en otros escenarios asociados y relacionados con esto? Hay una exacerbación de la cultura del yo, del ámbito personalista. Y eso tiene implicaciones en la modificación y transformación de ciertas concepciones éticas. Esa exacerbación o esa exaltación del yo, que se puede evidenciar, por ejemplo, en cómo hay ya una tipología del modo en que se construye la imagen en un perfil, los gestos que se utilizan, la contraluz que se genera cuando, una contraluz virtual y ontológica que se genera cuando alguien parado frente a un espejo se toma a sí mismo una foto. Implica toda una serie de resignificaciones sobre ciertos ámbitos de la convivencia y de la interacción. Y tiene que ver necesariamente con los ámbitos de modificación o de transformación de la ética, de ciertos paradigmas éticos. La pregunta es, ¿cómo son? ¿Cómo se están generando? ¿Cómo se están desarrollando? Ese campo es amplio y la respuesta aún no la tenemos muy definida. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor. Sí. ¿Hasta qué punto usted visualiza de que estas nuevas tecnologías o las empresas privadas lleguen a reemplazar la educación formal? Por decir algo, de que empresas de tecnología como Google empiecen ellos mismos el día de mañana a certificar a un ingeniero de sistemas y que no lo hagan las universidades, o que un canal de History o National Geographic termine dando título de historiador. Así, ¿hasta dónde ve que puede llegar inclusive a reemplazar a la educación formal y a las universidades físicas? Sí. Estamos discutiendo un fenómeno particular, y es que a las facultades de educación nos ha preocupado siempre la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Es decir, nuestra gran pregunta en las facultades de educación es, obviamente, cómo se enseña y cómo se aprende. El lío es que en este momento la gran pregunta es cómo se aprende. La gran pregunta ya no es cómo se enseña. El epicentro de las reflexiones en el ámbito de la pedagogía es cómo se aprende. Y uno dice, ¿pero por qué? Es decir, ¿por qué ha cambiado el tenor de la pregunta, el énfasis que hacemos en la pregunta? ¿Por qué ha cambiado? Porque efectivamente las nuevas herramientas tecnológicas son herramientas para el autoaprendizaje. Entonces lo importante no es cómo enseñar, lo importante es cómo aprender, cómo generar autoaprendizajes, cómo lograr un término que hace parte de que nosotros en las universidades conocemos muy bien por aquello de los créditos académicos y de los procesos de acreditación, cómo lograr aprendizaje autónomo. Cuando miramos eso a la luz de los fenómenos mediáticos, pues estamos encontrando que ese concepto en particular de autoaprendizajes o de aprendizajes autónomos se está convirtiendo en un discurso que da terreno, que da territorio a la inmersión de esa nueva industria educativa
que son justamente las escuelas virtuales o las universidades virtuales o la certificación a través de medios, como señala usted, profesor. Y entonces nos estamos encontrando frente a nuevas dinámicas. Si el concepto de autoaprendizaje, de aprendizaje autónomo, se nos está convirtiendo en un concepto central, quiere decir que hay allí la construcción de un escenario en el cual la inserción de los nuevos medios como nuevos entes educativos tiene, digamos, todas las posibilidades de éxito. Ese es un asunto preocupante. En un país como el nuestro, la escuela como un espacio físico en donde todos nos encontramos, en un país donde no hemos podido resolver nuestras diferencias socialmente, en un país con más de 50 años de violencia, la escuela como un escenario físico en donde todos nos encontramos y nos vemos cara a cara, sigue siendo una apuesta fundamental. Y el día en que la educación colombiana, por abaratar costos, por ampliar cobertura, etcétera, etcétera, tenga un porcentaje mayoritario en el escenario de lo virtual, el proyecto de sociedad colombiana estará naufragando. Habrá mucha dificultad para construir un proyecto de nación, un proyecto de país. Entonces, esa es una preocupación fundamental también, es decir, hacia dónde se está moviendo el mundo y ese movimiento qué está implicando para sociedades como la nuestra, en el ámbito educativo, qué está implicando para sociedades como la nuestra que se obtengan títulos a través de medios virtuales, que se titulen profesionales a través de medios virtuales, en donde, por ejemplo, la ética profesional sigue siendo un ámbito fundamental, porque, entre otras cosas, eso es lo que efectivamente permite que haya una salud, por ejemplo, en la vida colombiana. Entonces, hay ahí una gran preocupación y una preocupación que puede tener distintas aristas sobre las cuales se puede mirar. Pero en particular yo diría ese tenor, ese poner el acento en los problemas de autoaprendizaje es preocupante porque se está convirtiendo también en un concepto que propicia determinados escenarios donde la intervención de los nuevos medios virtuales pues tendría mucha ganancia. Es como la manera en que yo en particular lo estoy mirando. Como nos estaba diciendo en la charla, en este momento no hay un ente de control diseñado, ya que uno publica lo que quiere, lee lo que quiere y es sencillamente a su libre albedrío. Acá está y usted es bajo su criterio. Desde esta perspectiva, ¿no sería la escuela o la academia el ente controlador ideal? Pues en este momento no se da, pero no sería el ideal, o sea, crear ese sujeto crítico, como nos decía en la primera respuesta, donde soy yo el que controlo tanto lo que publico, tanto lo que informo, como lo que digiero, como lo que... Sí. Sería en el contexto ideal la escuela. Bueno, digamos que sí, efectivamente es como el ideal, es decir, hacia dónde debemos dirigir un poco eso. Pero eso me hace pensar en un aspecto que también es fundamental, cómo estamos teniendo, cómo es que la sociedad en general está teniendo control sobre las fuentes de información. ¿Sí? Quiero decir, porque el problema de la calidad de la información y volver otra vez un poco a que la academia se empodere en términos de la producción de información y el tránsito de información, pues no es solamente un asunto de la academia, sino también de otras instituciones que tienen
como función ese aspecto. Y estoy hablando, por ejemplo, del caso de las bibliotecas. Resulta que Google escaneó con autorización de las mismas universidades en Norteamérica, Estados Unidos, escaneó muchos de los libros, de esos libros importantes que tenían las universidades, con autorización de las mismas universidades. Y creó una aplicación, se llama Google Books, que era una maravilla. Al principio era una maravilla, porque uno podía entrar y visualizar los textos escaneados de las más importantes bibliotecas de las universidades norteamericanas. Era una maravilla, digo. Ahora no nos dan sino pedacitos. Si uno entra a Google Books, además de mostrarle el inventario de existencias y los costos que implica acceder a esos libros, nos dan pedazos, nos dan retazos de aquellas grandes publicaciones que Google escaneó. La pregunta es, ¿a quién, en manos de quién, está quedando la información de calidad que la humanidad misma está produciendo? Y vamos al caso de YouTube, que es el otro fenómeno que es particular en ese sentido. Podemos ver unos videos muy interesantes en YouTube. Los grandes discursos, las grandes conferencias de grandes autores que uno ha reconocido a lo largo del siglo XX. Subir información a YouTube es muy fácil. Apropiarse de esa información desde esa plataforma se ha convertido en una cosa muy difícil, casi que imposible. La pregunta es, ¿en manos de quién está quedando la información? ¿Quién está siendo el nuevo propietario de la información, sobre todo la información de calidad que la humanidad misma ha producido? Entonces, la pregunta acerca de cómo volver otra vez a apropiarnos de la información y cómo hacer que, por ejemplo, la academia sea un escenario en donde la información tenga todavía un privilegio, una autonomía, pues pasa justamente por mirar cómo está pasando de manos el cúmulo de información que la humanidad ha producido en libros, en videos, en pinturas, etcétera, etcétera. ¿En manos de quién? ¿Cómo está produciéndose ese fenómeno? Hay un texto muy interesante allí que aborda un poco este fenómeno, y es un texto que se llama La Googlización de todo. La Googlización de todo. Se me escapa el nombre del autor en este momento, pero que trata justamente de eso, de cómo Google, por ejemplo, está siendo el nuevo propietario de esa gran información, de esa información valiosa que es capital humano y que es propiedad de la humanidad misma. Y entonces, ¿en manos de quién o propiedad de quién se está convirtiendo esa información? Digamos que ese es como el fenómeno. Lastimosamente, el tiempo de la sesión de preguntas ha terminado. Si queda alguna otra pregunta, en algún momentico con él pueden visualizar. Agradecemos al Magíster Daniel Beltrán por la conferencia e invitamos al doctor Ricardo Mantilla, director del programa, a que le haga llegar el reconocimiento por parte del programa. ¿Sí? Agradecer al maestro y candidato a doctora, doctor Daniel Beltrán, por la participación el día de hoy. Asimismo, excusar al señor decano, el doctor Alonso Vega, quien, con la colaboración también de nuestra profesora Marta Andrade, ha enviado una certificación o una constancia. Okay. Se vale hacer constar que Daniel Ernesto Beltrán, identificado con cédula ciudadanía 7958282659 Bogotá, participó en calidad de conferencista. Entonces, en esa medida queremos agradecer la participación de nuestro conferencista y a su vez dejarle un detalle también del orden académico, como son las revistas y libros ya publicados en nuestra universidad. Doctor Año, Tabula Rasa. Muchísimas gracias. Metáfora interpersonal de psicografía.
Muñoz. Muchas gracias. Leer y escribir en la universidad, una experiencia para el mal académico, por la magistra Marta Cecilia Andrade Calderón. Entonces los pedimos por favor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Yo quiero dejarte también los dos libros. Haciendo agradecimiento a los libros y al reconocimiento, también quiero, de parte del Grupo de Investigación, Comunicación Dialógica y Democracia, dejar las dos publicaciones que les mencionaba para la biblioteca de la carrera y del programa, pues para que sea de consulta y del programa. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Un libro más para el programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, excelente la muchísimas conferencia. gracias. Continuando con el programa, invitamos al grupo Cámara. Lo que, siguiendo con la idea que nos lanza Negri, lo que viene sucediendo es que se están creando o se han creado ya nuevos emporios económicos basados en la información, basados en la administración de la información. Son los nuevos grandes mercados que están movilizando la economía en el planeta, desde la perspectiva del autor que estoy citando, Antonio Negri. Entonces, si volvemos al mapa de Internet, vamos a encontrar unos nodos, es decir, unos punticos, unos centros que se constituyen o que son esos nuevos medios que concentran o hacen transitar sobre sí una serie de interconexiones. Yo puedo poner a manera de ejemplo, o puedo señalar a manera de ejemplo, que esto es Facebook. El punto más luminoso en la constelación de la interacción es Facebook. ¿Por qué? Porque está siendo atravesado por un sinfín de interacciones. Entonces, número mayor de usuarios interactuando con esa plataforma es un número mayor de información circulando en esa plataforma, a través de esa plataforma. ¿Qué es lo que ha generado esas nuevas dinámicas del mercado? Que efectivamente la propuesta ética con la que surgió Internet pues cambia. Ya no existe la información libre y democrática, libre y sin fricciones. La información está siendo mediada, está siendo mediatizada y está siendo transformada, usada de una manera particular. En el año 2006, la revista Time, que anualmente señala quién es el personaje del año, lo nombró a usted como personaje del año. ¿Cuál es en el 2006? ¿Cuál es el personaje del año en el 2006? Usted. ¿Quién? El usuario, el nuevo usuario de Internet. ¿Por qué en el año 2006 usted es el nuevo personaje? Usted es el protagonista de él. Porque en el año 2006 la plataforma que había sido usada fundamentalmente para consultar información empieza a convertirse en una plataforma para la interacción. Los que venimos de la época de la era Gutenberg, Internet nos fascinaba porque era un lugar donde podíamos conseguir aquella información que a veces era difícil de encontrar. Era una plataforma en la que podíamos acceder a ciertos textos que efectivamente no podríamos encontrar en otros lugares. Pero en el año 2006, Internet empieza a transformarse. Ya no es una plataforma para buscar información, es una plataforma para interactuar. Y es un año en donde se muestra cómo el consumo, o más bien el uso de Internet para la búsqueda, empieza a ser menor y mayor el uso para la interacción.
Por eso la revista Time en el año 2006 dice, usted es el nuevo protagonista. ¿Por qué? Porque usted es el que entra a internet, usa las redes sociales, envía la información, interactúa, recibe información, etcétera, etcétera. Entonces internet empieza la plataforma como tal empieza a transformarse. El fenómeno que se da ahí particularmente es que el usuario que antes era consumidor, ahora se convierte en el productor de información. De ahí emerge una categoría, un concepto clave e interesante, que se llama el concepto de prosumo, que ya se había propuesto en la década de los 70 por un señor que se llama Alvin Toffler. El prosumer es el nuevo usuario de Internet. Es decir, aquel sujeto que al ingresar a la plataforma interactúa, produce información y consume información. Ese es el nuevo usuario que la revista Time en el 2006 reconoce y que está marcando una tendencia nueva dentro del fenómeno de Internet. Y entonces Internet está cambiando, está transformando. ¿Y en qué cambia y en qué se transforma? En una red cada vez más regulada, con nodos centralizados. Hay un concepto que hemos escuchado por allí, pero paramos muchas bolas, como dicen. Para algunos, estamos entrando a la nueva era de la sociedad de control. Y este concepto de sociedad de control es formulado por un filósofo, Gilles Deleuze, que continúa la reflexión que hizo ya Michel Foucault sobre el problema del poder y las sociedades de control. Pero aquí hay un rasgo interesante. Para Michel Foucault, las sociedades de control son las sociedades que se han configurado a partir de las instituciones. Las instituciones son entes reguladores. La escuela es un ente regulador. La fábrica es un ente regulador. La prisión es un ente regulador. Y es a partir de esa regulación que los sujetos interiorizan las normas, los criterios, los rasgos que determinan su actuación en la vida social. Entonces se decía que la escuela, por ejemplo, es efectivamente ese escenario de regulación y de control que hace que el individuo adopte una serie de posturas, interiorice una serie de normas que efectivamente le permiten vivir o participar en la sociedad a la cual pertenece. Pero resulta que Deleuze, discípulo y compañero de Foucault, continuador de las ideas fundamentales de Foucault, plantea una cosa distinta. En la sociedad contemporánea no estamos frente a un modo de control tal como lo pensó Foucault. El control ya no está en las instituciones. El control es un fenómeno inmanente que transita a través de dispositivos para hacer ver y hacer hablar. Las instituciones ya no son los mecanismos de control, porque el poder, el control, es un fenómeno inmanente, es decir, un fenómeno que no se percibe de modo claro, que no pertenece a un lugar específico, pero que está allí. Hace parte del sentido de lo social. ¿Y cómo transita ese control? ¿Cómo es ese mecanismo de hacer ver y de hacer hablar que señala Deleuze? Es básicamente un mecanismo de mediación que emerge en esos nuevos medios de interacción contemporánea. Si hay una sociedad de control, no hay una sociedad porque haya un régimen que controle, sino porque
se está produciendo o se está desarrollando en la interiorización que hacemos del modo en que estamos conviviendo con, por ejemplo, las nuevas plataformas interactivas. Del modo en que las redes sociales virtuales están administrando la información y del modo en que nosotros estamos participando como prosumers en la relación con estos nuevos medios de interacción. Justamente Deleuze señala cómo esos nuevos medios reguladores se constituyen en dispositivos. El concepto de dispositivo ya había sido usado justamente por Foucault. Y Foucault había dicho que el dispositivo es esa red de relaciones que se establece en el carácter de lo institucional, en las sociedades disciplinarias. La arquitectura, en las escuelas, por ejemplo, en las cárceles, en las calles, en las ciudades. Esa arquitectura conforma un dispositivo de control. La organización de la burocracia incluso. Es el modo, ese tipo de organización es el modo en que el dispositivo puede operar en ese régimen disciplinario. Esa es la perspectiva que tenía Foucault. Pero en la perspectiva de Deleuze, la cosa es distinta. Esa red de relaciones tiene un carácter orgánico. Es decir, esa red de relaciones fluye a través de los fenómenos interactivos. Ese nuevo dispositivo tiene un carácter mediático. Para Deleuze, ese nuevo dispositivo, que es una máquina de hacer ver y de hacer hablar, tiene un poder de enunciación. Es el medio que nos hace decir a través de determinadas elaboraciones y determinados diseños aquello que quiere que digamos, pero también es el medio que nos hace ver aquello que quiere que veamos, desde la perspectiva de Deleuze. Entonces vayamos un poco a la arquitectura de las redes sociales, a su diseño particular, al modo como, por ejemplo, se nos presenta cada interfaz de las redes sociales. El ejemplo de la diapositiva es básicamente cuando uno ingresa a una red social como MySpace, es lo que se nos muestra, es lo que se despliega en la plataforma, en la pantalla, en la interfaz. Pero esa arquitectura es muy similar a todas las redes sociales virtuales que conocemos o que son populares, porque hay una serie de herramientas y de elementos que más o menos son constantes. En toda red social virtual hay que tener un perfil, y ese perfil implica responder una serie de datos, una serie de informaciones. Hay que decir la edad, hay que decir cuáles son los gustos, cuáles son los intereses, y hay que, por lo general, en algunas redes, si quieres volverte más interesante, más popular, publica una foto. Y entonces nos esmeramos por buscar la mejor foto para el perfil. Y no nos gusta la misma foto. Queremos que cada día nuevo sea una foto nueva. Hay un fenómeno interesante acerca de cómo en las sociedades contemporáneas estamos construyendo la personalidad, la identidad. O la identidad es algo que ya definitivamente no corresponde a figuras estáticas del pasado. Todos los días hay una foto nueva de perfil. Entonces, esa serie de herramientas de interacción, estoy hablando apenas del perfil, pero existen otra serie de herramientas, la pertenencia a grupos, las aficiones, etcétera, etcétera, hacen que nuestra interacción
fluya en información, se desarrolle a través de la información. Pero no nos interesa solamente tener un perfil. Nos da curiosidad saber cómo es el perfil de los demás. Entonces no solamente estamos mostrándonos, sino también estamos fisgoneando, es decir, la red se convierte en una ventana al estilo Hitchcock, Alfred Hitchcock, en donde estamos mirando a los demás. Ya no es el panóptico de Foucault, es el sinóptico, en donde todos nos observamos a todos. Este concepto de sinóptico es utilizado por Bauman en un libro ya muy famoso que se llama Modernidad Líquida. Entonces, la interfaz es una ventana y nosotros los fisgones que estamos mirando cómo se presentan los demás. Entonces existen una serie de herramientas interactivas que son moduladoras de la información. Vamos a poner un ejemplo. Esta es una de las interfaces de una red social que se llama Badoo. Es una red social, digamos, dirigida sobre todo a jóvenes. ¿Cuál es el fuerte de esta red social? La imagen. Y entonces, en la medida en que tú puedas mostrarte, puedas tener muchas imágenes allí que den cuenta de ti, en la medida en que eso suceda, tú te vuelves más popular. Quiero resaltar acá, en la parte derecha, un recuadro allí que se llama Tu popularidad, muy baja. Este personaje tiene una popularidad muy baja. ¿Y por qué tiene una popularidad tan baja? Porque no ha compartido sus imágenes. En la medida en que podamos compartir muchas más imágenes, mucha más, ese medidor allí va a ir creciendo. Entonces hay toda una arquitectura al interior de las redes sociales que podemos evidenciar a través de las distintas interfaces que se presentan en cada una de estas redes sociales. Y cada una de esas herramientas va a ser necesariamente una moduladora o un modulador para la producción y para el consumo de información. Ese es un ámbito muy clave allí. Quiero leer aquí dos párrafos de un documento que hemos construido justamente sobre el fenómeno de las redes sociales y que me parece muy importante y muy puntual. El poder de hacer ver y hacer decir se vuelve evidente cuando es analizado de manera sucinta cada una de las herramientas interactivas con las que se presenta la red social virtual llamada dispositivo. Ya se llame Facebook, Twitter, Badoo, independientemente del nombre que reciba, la posibilidad de navegar a través de los comentarios y publicaciones de amigos y conocidos en cualquier momento y de hacer saber que un pensamiento, una noticia o un comentario que se publica tenga un nivel de aprobación por parte de los usuarios es el principal atractivo que tiene el modelo de mediatización sobre el que se sustentan las redes sociales virtuales. Pues la forma de declarar que algo es del agrado o que me gusta es una especie de actividad cultural de carácter adictivo. Cuando muchos usuarios de manera simultánea están declarando su agrado o valoración positiva hacia algo, están permitiendo generar una enorme fuente estadística alrededor de gustos y tendencias. Por la misma información suministrada por los usuarios, los administradores de bases de datos de las redes sociales
llegan a saber quién es el usuario, en qué país reside, la edad, la profesión, el lugar de estudio y en qué lugar trabaja, pues el propio usuario lo ha puesto en su perfil. Y además de ello pueden asociar las aficiones con los gustos de los usuarios, pueden saber qué música le gusta, qué clase de noticias le gusta, qué eventos le atraen y hasta su propia tendencia política. Pueden saber cuándo un producto es del agrado o no del usuario. Adicionalmente, pueden ver los resultados de las encuestas que los mismos usuarios publican y encontrar información valiosísima sobre las tendencias y gustos de los usuarios que responden dichas encuestas. Cuando los administradores de las redes sociales logran fusionar toda esa información, lo que se obtiene es una gran base de datos alrededor de qué es lo que los consumidores buscan. Una base de datos enorme, extensa, detallada, clasificada y real de los gustos de cualquier segmento de mercado a nivel individual en cualquier parte del mundo. Todo ello de forma gratuita, pues usted ya hizo todo el trabajo. Entonces, evidentemente, cuando hacemos un análisis de la arquitectura de las redes sociales virtuales, pues encontramos efectivamente cómo hay allí una modulación de la información en el sentido de propiciar herramientas para que el usuario produzca información, pero también herramientas para que el usuario consuma información. Y esto a la larga está convirtiendo toda esta información que circula en la red en un gran cúmulo de información que es usado de determinadas maneras, por ejemplo, para el ámbito de la construcción del mercado publicitario. La gran pregunta es, ¿cuál es el derecho que le asiste al usuario frente a esa producción y consumo de información de la cual el usuario, a veces de manera inconsciente, se ve regulado y modulado por el conjunto de herramientas que pertenecen o que presentan las redes sociales virtuales? Pero sobre todo un poco más allá de eso, porque ese ya es un problema de grueso calibre, pero un poco más allá de eso, cómo estas redes sociales, por ejemplo, están configurando efectivamente lo que Deleuze llamó los nuevos mecanismos o los nuevos dispositivos de control. Hay allí una reflexión profunda y hay una reflexión muy fuerte acerca de ese fenómeno. Bueno, se me acabó el tiempo. Para indicar allí una cosa que es bien importante. Estas reflexiones no son, por decirlo de alguna manera, menores. Estas reflexiones pasan necesariamente o hacen parte de la gran reflexión que en el mundo se está haciendo, se está desarrollando justamente acerca de cómo está siendo tratada la información, del modo en que está siendo usada la información, del modo en que esa información está siendo utilizada, quiénes son los que están haciendo ese uso de la información, por qué Internet cada vez es un escenario más y más regulado, y ya no por regímenes, por gobiernos, sino por una actividad comercial que se está empoderando de las propias redes. ¿Qué pasó con ese sueño humanista de una Internet libre y sin fricciones, de una Internet donde la información fuera el objeto democrático al cual todos los individuos pueden acceder a ella? Entonces, esas son grandes reflexiones que se están generando y que se están desarrollando en este momento. Wikileaks no es sino un fenómeno particular de un fenómeno mucho más complejo y más amplio, que es justamente el problema del tratamiento de la información. Finalmente, para el caso particular que quería señalar, el fenómeno específico de las redes sociales virtuales, que tiene un poder adictivo, es un fenómeno que tenemos que empezar a revisar también de manera sucinta. Porque el nivel de crecimiento es amplísimo, pero el modo en que estamos mirando o que estamos apropiando esas redes, pues a veces no pasa por unas reflexiones críticas frente al mismo fenómeno. Y este es justamente el interés, como les decía al comienzo, del trabajo investigativo que estamos desarrollando. Una cosa
de carácter publicitario. Con el grupo de investigación hemos logrado desarrollar 2 trabajos de investigación, 2 publicaciones como resultados de investigación. Uno es este libro que se llama Comunicación Dialógica, Democracia y Discurso Pedagógico. Y otro es este libro que salió apenas hace unos 15 días, publicado por la Universidad Distrital, en donde yo trabajo, en donde soy el profesor de planta, que se llaman Fenómenos Mediáticos Contemporáneos, donde justamente trabajamos un poco, una parte, con relación a este fenómeno. Me gustaría, si asisten a la feria, que pudieran pasar al pabellón de la universidad y hojearan el libro, si les llama la atención, si les parece interesante. Quería hacer. Pero hay efectivamente una línea sobre la cual se quiere trabajar, que es efectivamente el nuevo papel que están teniendo los nuevos medios interactivos que se están generando en la plataforma de Internet. Muchísimas gracias. Agradecemos al magíster Daniel Beltrán. A continuación viene una sesión de preguntas de parte de profesores y o estudiantes. Profe Marta. Profesor, me alegra mucho que nos haya brindado la oportunidad de saber sobre las redes, ¿no? Un fenómeno que nos tiene pues, involucrados a todos. Tengo una pregunta, profe. ¿Cómo hacer que las redes se vuelvan también una mediación pedagógica? ¿Cómo podríamos aprovechar? Es decir, en este momento las redes y los estudiosos han tendido como a enmarcarlas como en algo nocivo, siento que es como algo nocivo, ¿no? Pero no podemos desconocer que ahí la tenemos. Y en eso viven los estudiantes chateando y viven en Facebook, y viven en Twitter. Y uno como maestro se pregunta, ¿cómo podríamos aprovechar esas redes sociales para la academia? ¿Sí? Y que podamos escribir un Twitter bien escrito, que podamos participar en un foro con buena redacción. Entonces, ¿cómo usted ve ese proceso? Sí. Bueno, es muy clave la pregunta, muy importante la pregunta, y sobre eso, digamos, se puede reflexionar un ámbito. A las redes sociales virtuales les está pasando lo mismo que les pasó a los medios tradicionales de información, a los medios masivos de comunicación. Vamos a poner un ejemplo, el caso de la prensa. La objetividad que la prensa debiese tener sobre las noticias desaparece cuando en la prensa, como medio, empiezan a tener incidencia distintas fuerzas marginales a ellas. Las fuerzas del poder político, las fuerzas del poder económico, fundamentalmente. Y entonces el medio tiene que transformarse, tiene que convertirse en un filtro en el cual se modula la información que se presenta. Y se acostumbra al usuario, al lector de la prensa, a un determinado tipo de noticias. Entonces, este lector termina señalando unos criterios sobre la calidad de la información, sobre el modo de la información. Y en ese sentido, la prensa propicia la información que el usuario quiere consumir. Pero el usuario ha sido modelado justamente por esos poderes que han transitado alrededor del medio mismo. Cuando digo que a las redes les está pasando algo similar,
es que efectivamente nos estamos acostumbrando a que a través de las redes transite todo tipo de información, pero no estamos siendo sujetos críticos de la información que transita allí. Entonces, a nuestros estudiantes, por ejemplo, incluso en el ámbito de la escuela, no se les puede decir que no hagan uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Eso es imposible. Pero ¿qué es lo que tenemos que lograr? Formar sujetos críticos de la información, usuarios críticos de la tecnología. Es que las redes sociales virtuales y todos los medios que están en Internet deben ser objeto de estudio de la escuela, pero un objeto de estudio crítico, en el sentido en que no vamos simplemente, por ejemplo en el caso de los maestros, a pensar cómo usamos o cómo aprovechamos la herramienta para mejorar la didáctica de nuestra clase. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos comprender el carácter que tiene ese medio o esa herramienta, cuáles son sus virtudes, pero también cuáles son sus defectos y cómo nosotros nos podemos convertir y podemos ayudar a convertir al estudiante en un usuario crítico de la información y del uso de la tecnología. No hay, digamos, existe ese gran inconveniente, los nuevos medios interactivos no hacen parte de la agenda curricular, ni en la escuela, ni en el colegio, y obviamente tampoco en la universidad. Y si no problematizamos eso, si no curricularizamos ese ámbito, pues va a ser muy, muy difícil tratar de configurar una sociedad cuyo uso y consumo de la información tenga un sentido objetivo y crítico. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va a lo siguiente: ¿será que se está proponiendo en el ciberespacio una nueva escala de valores, un nuevo modelo ético, por así decirlo, en Internet? ¿Qué repercusiones o implicaciones tendría eso? Yo hacía mención, por ejemplo, a un fenómeno particular que se produce justamente en las redes sociales y es el ámbito de la identidad. ¿Sí? Digamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la identidad, más bien, el discurso que nosotros conocimos sobre la identidad era un discurso que nos decía que la identidad es elemento fundamental de todo ser humano. Y la identidad estaba asociada a un territorio, a unas marcas simbólicas, ¿cierto? Entonces, la identidad del colombiano. Y la identidad del colombiano está referida a un espacio geográfico, a unos elementos históricos y a un conjunto de elementos simbólicos que lo representan, un escudo, una bandera, un himno nacional. Y la selección Colombia también, en cierta medida. Entonces, son elementos identitarios, o sea, son elementos de la construcción de la identidad. Están ahí, son permanentes, son fijos. Pero el fenómeno que encontrábamos justamente con el caso de las redes sociales es que la identidad se volvió una cosa dinámica y cambiante. Es que los jóvenes de hoy en día no ven la identidad como un elemento móvil, como un elemento fijo, sino sobre todo como una serie de elementos móviles. La pertenencia a un territorio no corresponde a un territorio físico de carácter geográfico. La pertenencia en un territorio corresponde a un espacio que tiene un carácter virtual. Yo tengo un espacio en Facebook y ese es mi mundo. Entonces, hay
digamos, una reflexión profunda acerca de cómo efectivamente ese concepto de identidad ha venido cambiando. La pregunta es cómo ha cambiado y qué ámbitos está generando. Y estamos tomando apenas un ámbito particular de nuestra cultura, que es el ámbito de la identidad. ¿Qué es lo que está pasando en otros escenarios asociados y relacionados con esto? Hay una exacerbación de la cultura del yo, del ámbito personalista. Y eso tiene implicaciones en la modificación y transformación de ciertas concepciones éticas. Esa exacerbación o esa exaltación del yo, que se puede evidenciar, por ejemplo, en cómo hay ya una tipología del modo en que se construye la imagen en un perfil, los gestos que se utilizan, la contraluz que se genera cuando, una contraluz virtual y ontológica que se genera cuando alguien parado frente a un espejo se toma a sí mismo una foto. Implica toda una serie de resignificaciones sobre ciertos ámbitos de la convivencia y de la interacción. Y tiene que ver necesariamente con los ámbitos de modificación o de transformación de la ética, de ciertos paradigmas éticos. La pregunta es, ¿cómo son? ¿Cómo se están generando? ¿Cómo se están desarrollando? Ese campo es amplio y la respuesta aún no la tenemos muy definida. ¿Hay otra pregunta? Buenos días. Lo que usted planteaba, que prácticamente esas nuevas tecnologías están irrumpiendo, digamos, todas las industrias, todo lo que conocíamos, colocaba el caso de los periódicos tradicionales, siendo como afectados con eso. Llevaba la educación y a lo que comentaban, hay el concepto del autoaprendizaje, donde prácticamente a través de estas nuevas tecnologías ya se ve que uno mismo se puede capacitar en cualquier tema. Sí. ¿Hasta qué punto usted visualiza de que estas nuevas tecnologías o las empresas privadas lleguen a reemplazar la educación formal? Por decir algo, de que empresas de tecnología como Google empiecen ellos mismos el día de mañana a certificar a un ingeniero de sistemas y que no lo hagan las universidades, o que un canal de History o National Geographic termine dando un título de calidad. Así, hasta donde ve que puede llegar inclusive a reemplazar a la educación formal y a las universidades físicas. Sí. Estamos discutiendo un fenómeno particular, y es que a las facultades de educación nos ha preocupado siempre la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Es decir, nuestra gran pregunta en las facultades de educación es, obviamente, cómo se enseña y cómo se aprende. El lío es que en este momento la gran pregunta es cómo se aprende. La gran pregunta ya no es cómo se enseña. El epicentro de las reflexiones en el ámbito de la pedagogía es cómo se aprende. Y uno dice, ¿pero por qué? Es decir, ¿por qué ha cambiado el tenor de la pregunta, el énfasis que hacemos en la pregunta? ¿Por qué ha cambiado? Porque efectivamente las nuevas herramientas tecnológicas son herramientas para el autoaprendizaje. Entonces lo importante no es cómo enseñar, lo importante es cómo aprender, cómo generar autoaprendizajes, cómo lograr un término que hace parte de, que nosotros en las universidades conocemos muy bien por aquello de los créditos académicos y de los procesos de acreditación, cómo lograr aprendizaje autónomo. Cuando miramos eso a la luz de los fenómenos mediáticos, pues estamos encontrando que ese concepto en particular de autoaprendizajes o de aprendizajes autónomos se está convirtiendo en un discurso que da terreno, que da territorio
a la inmersión de esa nueva industria educativa que son justamente las escuelas virtuales o las universidades virtuales o la certificación a través de medios, como señala usted, profesor. Y entonces nos estamos encontrando frente a nuevas dinámicas. Si el concepto de autoaprendizaje, de aprendizaje autónomo, se nos está convirtiendo en un concepto central, quiere decir que hay allí la construcción de un escenario en el cual la inserción de los nuevos medios como nuevos entes educativos tiene, digamos, todas las posibilidades de éxito. Ese es un asunto preocupante. En un país como nuestro, la escuela como un espacio físico en donde todos nos encontramos, en un país donde no hemos podido resolver nuestras diferencias socialmente, en un país con más de 50 años de violencia, la escuela como un escenario físico en donde todos nos encontramos y nos vemos cara a cara, sigue siendo una apuesta fundamental. Y el día en que la educación colombiana, por abaratar costos, por ampliar cobertura, etcétera, etcétera, tenga un porcentaje mayoritario en el escenario de lo virtual, el proyecto de sociedad colombiana estará naufragando. Habrá mucha dificultad para construir un proyecto de nación, un proyecto de país. Entonces, esa es una preocupación fundamental también, es decir, hacia dónde se está moviendo el mundo y ese movimiento qué está implicando para sociedades como la nuestra, en el ámbito educativo, qué está implicando para sociedades como la nuestra que se obtengan títulos a través de medios virtuales, que se titulen profesionales a través de medios virtuales, en donde, por ejemplo, la ética profesional sigue siendo un ámbito fundamental, porque, entre otras cosas, eso es lo que efectivamente permite que haya una salud, por ejemplo, en la vida colombiana. Entonces, hay ahí una gran preocupación y una preocupación que puede tener distintas aristas sobre las cuales se puede mirar. Pero en particular yo diría ese tenor, ese poner el acento en los problemas de autoaprendizaje es preocupante porque se está convirtiendo también en un concepto que propicia determinados escenarios donde la intervención de los nuevos medios virtuales pues tendría mucha ganancia. Es como la manera en que yo en particular lo estoy mirando. Como nos estaba diciendo en la charla, en este momento no hay un ente de control diseñado, ya que uno publica lo que quiere, lee lo que quiere y es sencillamente a su libre albedrío. Acá está y usted es bajo su criterio. Desde esta perspectiva, ¿no sería la escuela o la academia el ente controlador ideal? Pues en este momento no se da, pero no sería el ideal, o sea, crear ese sujeto crítico, como nos decía en la primera respuesta, donde soy yo el que controlo tanto lo que publico, tanto lo que informo, como lo que digiero, como lo que... Sí. Sería en el contexto ideal la escuela. Bueno, digamos que sí, efectivamente es como el ideal, es decir, hacia dónde debemos dirigir un poco eso. Pero eso me hace pensar en un aspecto que también es fundamental, cómo estamos teniendo, cómo es que la sociedad en general está teniendo control sobre las fuentes de información. ¿Sí? Quiero decir, porque el problema de la calidad de la información y volver otra vez un poco a que la academia se empodere en términos de la producción de información y el tránsito de información,
pues no es solamente un asunto de la academia, sino también de otras instituciones que tienen como función ese aspecto. Y estoy hablando, por ejemplo, del caso de las bibliotecas. Resulta que Google escaneó con autorización de las mismas universidades en Norteamérica, Estados Unidos, escaneó muchos de los libros, de esos libros importantes que tenían las universidades, con autorización de las mismas universidades. Y creó una aplicación, se llama Google Books, que era una maravilla. Al principio era una maravilla, porque uno podía entrar y visualizar los textos escaneados de las más importantes bibliotecas de las universidades norteamericanas. Era una maravilla, digo. Ahora no nos dan sino pedacitos. Si uno entra a Google Books, además de mostrarle el inventario de existencias y los costos que implica acceder a esos libros, nos dan pedazos, nos dan retazos de aquellas grandes publicaciones que Google escaneó. La pregunta es, ¿a quién, en manos de quién, está quedando la información de calidad que la humanidad misma está produciendo? Y vamos al caso de YouTube, que es el otro fenómeno que es particular en ese sentido. Podemos ver unos videos muy interesantes en YouTube. Los grandes discursos, las grandes conferencias de grandes autores que uno ha reconocido a lo largo del siglo XX. Subir información a YouTube es muy fácil. Apropiarse de esa información desde esa plataforma se ha convertido en una cosa muy difícil, casi que imposible. La pregunta es, ¿en manos de quién está quedando la información? ¿Quién está siendo el nuevo propietario de la información, sobre todo la información de calidad que la humanidad misma ha producido? Entonces, la pregunta acerca de cómo volver otra vez a apropiarnos de la información y cómo hacer que, por ejemplo, la academia sea un escenario en donde la información tenga todavía un privilegio, una autonomía, pues pasa justamente por mirar cómo está pasando de manos el cúmulo de información que la humanidad ha producido en libros, en videos, en pinturas, etcétera, etcétera. ¿En manos de quién? ¿Cómo está produciéndose ese fenómeno? Hay un texto muy interesante allí que aborda un poco este fenómeno, y es un texto que se llama La Googlización de todo. La Googlización de todo. Se me escapa el nombre del autor en este momento, pero que trata justamente de eso, de cómo Google, por ejemplo, está siendo el nuevo propietario de esa gran información, de esa información valiosa que es capital humano y que es propiedad de la humanidad misma. Y entonces, ¿en manos de quién o propiedad de quién se está convirtiendo esa información? Digamos que ese es como el... Lastimosamente, el tiempo de la sesión de preguntas ha terminado. Si queda alguna otra pregunta, en algún momentito con él pueden socializar. Agradecemos al magíster Daniel Beltrán Riaño por la conferencia e invitamos al doctor Ricardo Mantilla, director del programa, a quien haga llegar el reconocimiento por parte del programa. Agradecer al maestro y candidato a doctor Daniel Beltrán por la participación el día de hoy. Asimismo, excusar al señor decano, el doctor Alonso Vega, quien, con la colaboración también de nuestra profesora Marta Andrade, ha enviado una certificación o una constancia, cual procedo a leer. Hace constar que Daniel Ernesto Beltrán, identificado con cédula de la ciudadanía 79588265 Nuevo Bogotá, participó en calidad de conferencista. Entonces, en esa medida queremos agradecer la participación de nuestro conferencista y a su vez dejarle un detalle también del orden académico, como son las revistas y libros ya publicados en nuestra universidad.
Doctor Daniel, tabula rasa. Metáfora interpersonal léxico-gramatical, divulgación, publicada por la doctora Clarena Muñoz. Leer y escribir en la universidad, una experiencia para el mal académico, por la maestra Marta Silvia Andrade Calderón. Entonces lo despedimos por favor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Haciendo agradecimiento a los libros de reconocimiento, también quiero, en parte del grupo de investigación, comunicación dialógica y democracia, dejar dos publicaciones que les mencionaba para la biblioteca de la carrera de diploma, pues para que sea de consulta Muchas gracias. Unos libros más para el programa. Continuando con el programa, invitamos al grupo musical Cámara de la Universidad.